Devocional de la pastora Janet Andrade. 23 de abril. El tema de hoy, lo que Dios nos llama. Selección de las Escrituras, Marcos 3, versículos 1 al 19 que dicen: El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Alimento para meditar Marcos 3, versículos 16 al 17 que dicen: A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Me pregunto, ¿qué sobrenombres tiene el Señor para nosotros? Me gustan los hijos del trueno, pero ese ya está tomado. El trueno se puede escuchar y sentir a grandes distancias. Cuando estos 2 pescadores fueron seleccionados por primera vez por Jesús, esto probablemente no habría sido una descripción precisa de ellos, pero eventualmente, ciertamente fue y lo sigue siendo. Simón se llamaba Pedro, una roca. El Señor comenzó a llamarlo mucho antes de que realmente manifestara esa cualidad en toda su plenitud, al igual que a Abraham se le había llamado Padre de muchas naciones, mucho antes incluso de que tuviera su primer hijo. Abraham en realidad tuvo que andar refiriéndose a sí mismo con su nuevo nombre durante todo ese tiempo. Estoy segura de que su familia y vecinos deben haber cuestionado su cordura,
pero su aceptación de este nuevo nombre valió la pena. Romanos 4, versículos 16 y 17, usando el ejemplo de Abraham, explica cómo Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, los hechos realmente se alinean con lo que fue declarado de antemano. Es por eso que es imperativo que elijamos nuestras palabras muy sabiamente cuando nos referimos a nosotros mismos y a los demás. Puede que no sepa cuál es el apodo de Dios para mí o para otros, pero puedo saber cuál no es. Sé que Él tiene palabras positivas que decir sobre mí, como lo dice Sofonías 3, versículo 17. Y seguramente no querría contradecir sus palabras. En cambio, elijo estar de acuerdo con Él y su palabra, evitando todas las declaraciones negativas sobre mí y sobre los demás, para que el bien y sus planes se realicen. Hoy, hablemos todos afirmando palabras de fe cuando nos referimos a nosotros mismos y a los demás. Bendiciones.